Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar nuestra clase de geometría de la unidad área de cubos y paralelepípedos. Antes de comenzar, asegúrense de tener un espacio cómodo, con buena luz, sin ruidos, sin distracciones y tener a la mano todos los materiales que necesiten. El objetivo para hoy es calcular superficie de cubos y paralelepípedos expresándola en centímetros y metros cuadrados. Nuestras habilidades, calcular, expresar. Y nuestros contenidos, superficie de cubos y paralelepípedos. Comencemos entonces. Yo sé que lo van a hacer genial. Para activar tus conocimientos previos, realiza las actividades de inicio que están en la guía sobre área de polígonos. Los cuerpos geométricos. ¿Qué son los cuerpos geométricos? Un sólido, o también llamado cuerpo geométrico, es una figura geométrica de 3 dimensiones, que son largo, ancho y alto. Ocupan un lugar en el espacio y por lo tanto tienen un volumen, que lo vamos a estudiar algunas clases más adelante. Los cuerpos geométricos los podemos dividir en 2 grandes grupos, que son los poliedros, caracterizados porque todas sus caras son planas, y los cuerpos redondos, que se diferencian porque tienen al menos una cara curva, como son los cilindros, los conos y las esferas. ¿Qué son los poliedros? La palabra proviene del griego poli, muchas, y edros, caras, es decir, significa muchas caras. Los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras son todas polígonos. Como los polígonos son figuras geométricas planas, entonces los poliedros tienen todas sus caras planas. Los elementos principales de un poliedro son las aristas, las caras y los vértices. Las caras son los polígonos que forman nuestro poliedro, ya sean cuadrados o rectángulos. Las aristas son los lados de cada uno de los polígonos que forman nuestro poliedro. Y los vértices es el punto donde se unen 3 aristas. Vamos a aprender ahora cómo calcular áreas de cubos y paralelepípedos a partir de sus redes. Vamos a trabajar entonces con los cubos y los paralelepípedos. ¿Qué son los cubos? El cubo es un cuerpo geométrico formado por 6 caras. Todas son cuadrados iguales. En cambio, los paralelepípedos son prismas limitados por 6 paralelogramos, paralelos de 2 en 2, y sus caras opuestas tienen la misma forma y tamaño. Distintos cuerpos geométricos o figuras 3D, especialmente los cubos y paralelepípedos, se pueden construir a partir de dibujos que los representen en forma plana, es decir, en forma de figuras 2D, que se llaman redes de construcción. Acá tenemos un cubo que, como podemos ver, tiene 3 dimensiones, largo, ancho y alto, y lo vamos entonces a representar a través de su red de construcción, que es la que tenemos aquí y que pueden ver entonces que es plana. Acá apreciamos más fácilmente que el cubo está formado por 6 caras. En esta posición es un poco difícil verlas, por eso están demarcadas con línea punteada para que las puedan apreciar un poquitito mejor. En cambio, acá en su red de construcción vemos claramente las caras que forman el cubo. Las 4 que tenemos en forma horizontal serían las caras
laterales, las que forman los lados del cubo. En cambio, estas dos que tenemos acá serían las caras basales, es decir, las bases del cubo, base superior y acá abajo la base inferior. Con los paralelepípedos ocurre exactamente lo mismo. Podemos transformar este prisma, que sería un paralelepípedo, en su red de construcción. Así lo veríamos de manera plana. Acá podemos apreciar más fácilmente cómo están formadas de dos en dos las caras. Si nosotros vemos la cara superior y la cara inferior, es decir, la de arriba y la de abajo, vamos a ver que están representadas acá. Esta y esta, que serían las dos iguales. Las caras de los lados, vamos a tener esta de acá adelante y la de atrás, están representadas acá. Dos iguales. Y las otras dos son las que vemos acá. Por eso hablamos que van en pares, de dos en dos. 3 pares de caras iguales. Veamos cómo calcular entonces las redes de los cubos y paralelepípedos. Dijimos que el cubo tenía 6 caras que eran cuadrados iguales. Para calcular el área de un cubo, basta con calcular el área de una sola cara, porque todas son iguales. Y como son 6 caras, multiplicamos este resultado por 6. ¿Cómo calculábamos el área de un cuadrado? Multiplicábamos el largo por el ancho, o dicho de otra manera, la medida de un lado por la del otro. Como son iguales, y acá la hemos designado por A, diríamos que es A por A. Y como son 6 iguales, luego multiplicamos ese resultado por 6, de donde obtenemos que el área del cubo sería 6 por A por A. Si A, es decir, la medida del lado, fuese 3 centímetros, tendríamos que multiplicar entonces 3 por 3 para calcular el área de un solo cuadrado. Eso nos daría 3 por 3, 9. Y para calcular el área del cubo completo, como tenemos el área de un cuadrado, que es 9, multiplicamos por 6, que es la cantidad de caras. Y de ahí obtendríamos que el área del cubo sería 6 por 9, 54 centímetros cuadrados. Veamos entonces. Calcula el área de un cubo cuya arista mide 5 centímetros. Recordemos que la arista es la medida del lado del polígono. Primero calculamos el área de una de las caras del cubo, es decir, el área de un solo cuadrado. Como mide 5 centímetros de largo y 5 de ancho, vamos a multiplicar entonces 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. Esa sería el área de una sola cara o de un cuadrado. Como dijimos que tenía 6 cuadrados iguales, entonces vamos a multiplicar ahora 6 por 25 para obtener el área total del cubo. Y eso nos daría 150. Veamos cómo se ordenan los datos en su cuaderno. Primero registramos la medida de la arista, 5 centímetros. El área la designamos con X porque es el dato que queremos averiguar. Registramos las fórmulas que vamos a utilizar. La fórmula de área del cubo completo, que sería 6 por A, y la fórmula para calcular área de un cuadrado, que era A por A. A continuación, reemplazamos en nuestra fórmula los datos. Dijimos que primero había que calcular el área de un cuadrado, que la calculábamos A por A.
Como A mide 5 centímetros, decimos 5 por 5, lo que nos da 25 centímetros cuadrados. Y luego calculamos el área del cubo completo, que la fórmula dijimos era 6 por A por A. Nos queda entonces 6 por 25, que es el resultado de A por A, y eso nos da 150 centímetros cuadrados. Recuerden, siempre las áreas se expresan en unidades cuadradas, centímetros cuadrados, metros cuadrados, dependiendo la medida que se les dé. Veamos ahora entonces cómo calcular el área de un paralelepípedo a partir de sus redes. Veamos, tenemos acá un paralelepípedo que ya dijimos es una figura 3D. Esta figura está formada por 6 rectángulos y sus caras opuestas son paralelas e iguales. Es decir, la cara superior va a ser igual a la cara inferior, que es la opuesta. La cara de adelante va a ser igual a la de atrás. Y ambos lados, izquierdo y derecho, también van a ser iguales. Si desglosamos este paralelepípedo en su red, vamos a obtener esta figura, donde tenemos acá dos caras iguales, la de adelante y la de atrás. La cara superior e inferior y las caras izquierda y derecha. Acá tenemos las medidas de cada rectángulo. Dijimos que estaba formada por 6 rectángulos que van en pares, 3 pares de rectángulos. Comencemos por el primero, el rectángulo A. Sus medidas son 3 centímetros y 2 centímetros. Como es un rectángulo, calculamos el área multiplicando el largo por el ancho, las dos medidas, y nos quedaría entonces 3 por 2. Eso es 6 centímetros. Como son dos rectángulos iguales, esta medida entonces hay que repetirla, es decir, multiplicarla por 2, lo que nos da 12 centímetros cuadrados. 6 por 2, 12. O lo que es lo mismo, 6 más 6, 12. El rectángulo B, sus medidas son 1 centímetro y 2 centímetros. Área del rectángulo, entonces, largo por ancho, nos queda 1 por 2. Son 2 centímetros. Y como tenemos dos rectángulos iguales, B y B, 2 más 2 son 4. 4 centímetros el área de estos dos rectángulos. Y por último, el rectángulo C, cuyas medidas son 3 y 1. Multiplicamos entonces 3 por 1, 3, y como hay 2, sería 3 más 3 son 6. Acá tenemos entonces las medidas de los 3 pares de rectángulos. 12 centímetros, los rectángulos A, 4 centímetros, los dos rectángulos B, y 6 centímetros, los dos rectángulos C. Acá tendríamos entonces las medidas parciales. Y el área total tendríamos que simplemente sumar estos resultados. 12 más 4 más 6. Y ahí tendríamos el total de la figura. Eso nos da 12 más 4 son 16, más 6, 22 centímetros cuadrados. De esa manera calculamos el área. Si les complica hacerlo así, pueden hacerlo también anotando dentro de cada rectángulo su medida. 3 por 2, 6. Este otro también, que es igual, medirá 6. 2 por 1, 2. Como el otro B también es igual, 2. Lado C, 3 por 1, 3. Y el otro también 3. Las pueden registrar acá y luego sumarlas todas.
también se puede hacer de esa manera. Bien, veámoslo acá. Para calcular el área de un paralelepípedo decíamos que se podía hacer sumando cada rectángulo. Acá tenemos un paralelepípedo y su red de construcción. Este es un paralelepípedo de base cuadrada. Veamos. El área lateral, es decir, los lados, que son todos iguales, se va a calcular sumando todos los rectángulos de los lados, que forman los lados. Estos rectángulos, sus medidas serán 5 y 3 en este caso. Entonces, vamos a calcular el área lateral sumando el área de los 4 rectángulos. El primer rectángulo mide 5 por 3, eso nos da 15. Este rectángulo entonces mide 15. Este, que es igual, también medirá 15. Lo mismo que este y este. Cada uno mide 15. Entonces simplemente sumamos 15 más 15 más 15 más 15. Y eso nos da 60 centímetros cuadrados. 15, 30, 45 y 60. Ya tenemos el área lateral, los lados del paralelepípedo. ¿Qué nos faltaría ahora? El área total. Y para eso nos faltaría entonces calcular estas dos caras, que dijimos que eran cuadradas. Su medida es de 3 centímetros. Por lo tanto, para calcular el área de este cuadrado, vamos a multiplicar 3 por 3, porque como es cuadrada, las dos caras miden, los dos lados, perdón, miden lo mismo. 3 por 3 sería 9. Y este otro que es igual, también mediría 9. Por eso entonces, para el área total, vamos a sumar 9 más 60 que obtuvimos en la suma de los rectángulos, y eso nos da 9 más 9, 18, más 60 son 78, que sería el área total de nuestra red. Bien, ahora a trabajar con su guía y aplicar lo que aprendimos hoy. Yo sé que lo van a hacer muy, muy bien. Si tienen cualquier consulta, se comunican conmigo, yo se las voy a aclarar, y no se olviden de enviar su guía para revisión y guardar las evidencias en su portafolios. Bien, chicos, nos vemos para la próxima. Cuídense. Chao.